Hola, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Los saludo de nuevo desde esta zona de mi canal donde les comparto mi experiencia leyendo las diferentes historias de mi lista de lectura. Para los que me han estado siguiendo saben que estoy manejando de una forma muy particular mi lista de lectura. Básicamente lo que estoy haciendo es que me estoy enfocando en solo un autor, en un escritor y leyendo todas sus historias, todas sus novelas, pues que han publicado desde el inicio hasta la más reciente de manera cronológica. El ejercicio ya lo he hecho 2 veces. Los videos están aquí en el canal. Lo hice primero con Gabriel García Márquez, que es un escritor colombiano, y luego lo hice con Jon Katzenbach, que es un escritor estadounidense. Dos géneros muy diferentes. Y pues bueno, la verdad es que ha sido una experiencia bastante chévere. Muchos de estos han sido lecturas de primera vez, especialmente para Gabo. Para Jon Katzenbach sí fue más bien como una relectura, porque ya me los había leído básicamente todos por lo menos una vez, pero pues de todas formas ha sido pues una experiencia bastante chévere. Y pues poder compartirles también y hablarles un poquito de qué tratan las historias y eso pues también para quienes les guste leer y de pronto estén interesados precisamente en nuevas historias. Entonces, en el último libro que les compartí fue ya fuera de la lista de lectura de Jon Katzenbach, porque pues esa ya la terminé, y fue un libro que se publicó recientemente de Stephen King, que se llama No tengas miedo, y bueno, ahí les compartí básicamente, pues esa historia es la más reciente de él, y les dije que dejé el aviso, pues, de que la próxima lista de lectura que voy a compartirles es precisamente la lista de lectura de Stephen King. Todos los libros, las novelas, las recopilaciones de cuentos, historias cortas que él tiene, desde la primera hasta la más reciente. La verdad es que esa lista de lectura yo ya la hice hace unos años ya, y pues fue un monstruo de lista de lectura porque Stephen King es uno de los autores más prolíficos que existen, diría yo, en la literatura. Ese señor escribía, bueno, y todavía, porque precisamente pues hace solamente, pues fue el año pasado, bueno, no estoy muy segura, pero recientemente acabo de publicar el libro del que les hablé, de No tengas miedo. Entonces, o sea, el tipo escribe por lo menos una vez al año, que eso ya es mucho, y muchas veces o sea, se van a dar cuenta con la lista de lectura que les voy a compartir, pero muchas veces publicaba hasta varios libros en el mismo año. Obviamente hay ciertas cosas ahí relacionadas con la vida personal de Stephen King, de por qué escribía tanto, pero pues son curiosidades que en su momento posiblemente les hablaré a medida que les comparta de esto. Entonces yo ya leí esa lista de lectura, yo ya la hice. Entonces básicamente todos estos libros y toda esta experiencia que les voy a compartir es mi segunda vez leyendo las historias de King. Pero pues son varias cosas. Primero pues los leí ya hace varios años, entonces muchos de ellos no me acuerdo ya de muchos detalles. Segundo, voy a hacer esta lista de lectura, es decir, esta vez me voy a leer los libros en inglés. Yo la primera vez me los leí en español, pero pues aprovechando que en esos momentos me encuentro en Estados Unidos haciendo mi doctorado, dije pues voy a aprovechar y me voy a leer los libros en inglés, pues para seguir obviamente adquiriendo vocabulario y practicando, pero también como para de pronto mirar a ver si leer el libro en un idioma diferente, en el idioma pues que fue escrito, de pronto cambia mi experiencia en comparación con la primera vez que los leí. Entonces pues súper emocionada pues de este proceso. Y pues nada, entonces sin más preámbulo, vamos a arrancar con la primera historia que publicó Stephen King, y esta historia se llama Carrie. Yo creo que Carrie es uno de los libros más famosos de King, posiblemente. Como siempre voy a manejar esto en dos partes, una parte sin spoilers, una parte con spoilers, y pues nada, vamos a ver cómo me va. Carrie fue publicada en 1974, es un libro de los 70s, y esta versión que tiene, no sé ni siquiera qué editorial es esto, esos libros los pedí por Amazon, entonces este libro tiene 300 páginas básicamente, es un libro corto. Nos vamos a dar cuenta que King puede escribirse los libros larguísimos, y puede escribirse los libros corticos. Entonces, cuando lleguemos a ese momento, bueno, pero entonces es corto, entonces se lee rápido,
y pues nada, la verdad es que es una historia muy, muy interesante. Carrie, ¿qué les puedo decir yo más en cuanto a curiosidades antes de entrar a hablar de qué trata? Hay muchas películas que se han hecho de Carrie, yo no me he visto ninguna. La verdad es que no me he visto ninguna, ni antes de haberme leído Carrie por primera vez. Creo que cuando empecé hice la lista de lectura inicialmente, la primera vez, es que estoy tratando de recordar. Creo que fue en el 2020 o en el 2021 que yo empecé a leer. ¿Saben qué? Voy a mirar. Un momentico. Listo, ya volví. Carrie me lo leí por primera vez en abril del 2021, es decir, hace 5 años ya casi. Entonces, esa fue la primera vez que me lo leí y desde antes, como yo digo, posiblemente Carrie sea una de las historias más conocidas de Stephen King y yo ya sabía antes de haberme leído en esa ocasión que existían películas. Pero pues como yo ya sabía que en algún momento me lo iba a leer, yo dije, no, pues para que me vea las películas, más bien me leo el libro. Y después de haberme lo leído, no he querido verme las películas. Y en esta segunda vez que me lo leí, tampoco, o sea, he tomado la decisión oficial, no tengo planeado, la verdad, verme las películas que han hecho de Carrie. No sé, siento yo, ya lo he hablado en otros libros, si bien yo no estoy completamente en desacuerdo con las adaptaciones a películas de los libros y demás, no sé, siento yo que para mí no es tan necesario verlo muchas veces, entonces, pues, o sea, pues para qué, digo yo, bueno, con algunos libros lo hago, con algunos libros he hecho las excepciones y me he visto las películas, pero pues en este caso no le vi el interés, entonces, bueno, pero bueno, entonces ahora sí hablemos. ¿De qué trata entonces Carrie? Carrie, bueno, otra generalidad, obviamente, está dividido estructuralmente en 3 partes, son 3 partes. Las 2 primeras partes son las que toman más del libro, la última parte es como, diría yo que es como un epílogo. Acá les muestro. En este libro, acá está la primera y la segunda parte, y la tercera parte son como 10 páginas, o sea, una cosa así súper cortica. Y dentro de cada parte, obviamente, pues vemos el desarrollo de la historia. Una cosa que es muy común con Stephen King, y por lo menos se ve aquí, él no divide tanto en capítulos. Entonces, dentro de las partes, uno no ve como tal que se divida en capítulos, sino que simplemente, o sea, le toca a uno como que estar bien conectado para darse cuenta en qué punto de pronto está terminando algo, porque él no es tan explícito. Entonces, por lo menos acá no lo es. Otra cosa que me parece curiosa mencionarlo, porque yo creo que en algún momento lo mencioné, porque no es la primera vez que les comparto de leer en inglés. Cuando leí la historia de John Katzenbach, la de Firstborn, que es el único libro que nunca tradujeron al español, creo que les hice esa mención. Por ejemplo, en español, cuando hay diálogos, normalmente los diálogos empiezan y están divididos como por guiones. Voy a ver si de pronto acá les puedo mostrar un poquito, si se deja ver, pero bueno. Normalmente uno sabe que alguien está hablando porque hay un guión al inicio y es como que la estructura. En inglés no, en inglés manejan son las comillas. Entonces cuando hay comillas es cuando alguien está hablando. Pero bueno, es allí como un comentario respecto a eso. Y entonces sí, Carrie se divide en 3 partes y pues la historia como tal acontece en las 2 primeras. ¿De qué trata Carrie? Entonces Carrie nos cuenta la historia de una joven que se llama Carrie. Carrie es ¿cómo es que se llama? El diminutivo del nombre. Ella se llama Carrieta White, pero le dicen Carrie. Y es una joven de 16 años y es una joven que tiene unas capacidades muy particulares. Yo no sé, yo creo que esto no es un spoiler porque pues, todo el mundo conoce a Carrie. No, pues voy a decirles lo que dice acá atrás. Eso no es un spoiler, entonces. Dice que Carrie, bueno, primero ella sufre de bullying en la escuela, en el colegio, pero hay algo que hace Carrie diferente y es que Carrie, ella tiene la capacidad de mover cosas con su mente, es decir, ella tiene un superpoder, por así decirlo, pues acá obviamente lo mencionan como telequinesis. ¿Es telequinesis o telequinesis? Telequinesis, en inglés es telequinesis, pero bueno, creo que así también es en español. Si no, acá dejo la corrección. Pero bueno, la cuestión es que ella puede mover las cosas con su mente. Y eso es algo maravilloso. Obviamente nadie sabe de eso. Eso es algo que nadie sabe que ella puede hacer. Pero entonces, ¿qué pasa? Ella nos cuenta, y bueno, la historia, siento yo que Stephen King es muy bueno desarrollando personajes.
Creo que ya lo he mencionado en las otras veces porque no es la primera vez que les estoy hablando de una historia aquí. Pero pues teniendo en cuenta que esta es la primera que él publicó, se ve que es algo que él ya hacía desde antes. O sea, no es algo que haya aprendido en el camino, sino que desde la primera historia él ya sabía construir personajes. ¿Y por qué digo eso? Pues porque Carrie es un personaje que es muy fácil empatizar con ella, es muy fácil como que darse cuenta de la situación que está pasando porque aquí no la describe y no la muestra, pero pues obviamente uno se pone del lado de ella desde el inicio. Entonces, obviamente yo ya leyendo por segunda vez sabía cómo terminaba la historia y todo el cuento, pero es muy difícil echarle la culpa a Carrie de todo lo que pasa. Entonces, obviamente no voy a decir todo lo que pasa, se lo voy a dejar para la parte con spoilers, pero sí, básicamente nos encontramos con que la historia aquí nos presenta a Carrie, una chica de 16 años que tiene esta condición que en realidad nadie sabe que lo tiene y que sufre de bullying y de un bullying agresivo, o sea, no es un bullying así sencillo, no, es cosa fea, la verdad es que es cosa fea. Y pues a quién le encanta describir cosas que hagan sentir incómoda a la gente, que le hagan a uno reaccionar físicamente, y acá pues hay varios momentos en los que vemos como que, bueno, en fin. Pero entonces sí, ella tiene este problema en la escuela y tiene también una situación en su casa, porque pues en su casa la situación tampoco es que sea fácil. Carrie es un libro que obviamente va muy enfocado en la historia de ella, pero pues también tiene otros personajes alrededor. Entonces está su mamá, que se llama Margaret White. Ella vive con su mamá, es huérfana de papá, el papá murió. Y aparte de eso, otros personajes que nos encontramos son estudiantes, compañeros de clase de Carrie. Entonces tenemos a Susan Snell, o pues le dicen Sue Snell, también su diminutivo, Tommy, que es el novio de Sue, está también la profesora, creo que es la profesora de educación física precisamente, no me acuerdo del apellido, es como Deshardin o algo así, el principal de la escuela, y hay como otros personajes que, bueno, King nos tira ahí como los nombres y uno puede como que reconocerlos en el transcurso de la historia, pero no es que sean tan significativos. Yo diría que los más significativos son Carrie y su mamá, por supuesto, Sue, Tommy, el profesor, la profesora, el principal o el director, y por supuesto o sea, hay villanos en la historia, por supuesto que hay villanos. Entonces tenemos a Chris, que es un diminutivo para Cristina o Christine, creo que es la chica popular y obviamente es una de las que más le hacen bullying a Carrie. Y tenemos otro personaje que es como el noviecito de Chris, que se llama Billy. Ahí están los amigos de Billy también, pero como digo, tienen que ver, pero no es tan importante o significativo, pues por lo menos yo considero. Aparte de esto también hay, ¿qué más hay? No, pues como digo, hay muchos nombres de vecinos, de compañeros de clase y demás, pero considero que esos que estoy mencionando aquí son como los más, que tienen como más, como papel, por así decirlo, en medio de la historia. Entonces, tenemos todos estos personajes y como yo digo, básicamente las dos primeras partes, pues en realidad desde el inicio nos dicen un poco cómo va a terminar todo, diría yo. Entonces las dos primeras partes nos ayudan a construir cómo se llegó a eso. Y siento yo que es un libro que toca muchos temas que me parece que es muy interesante ver cómo, listo, Carrie se podría considerar, yo no la considero una historia de terror, la verdad. No, en realidad no. Es chistoso porque cuando uno escucha Stephen King uno se imagina, especialmente con It, uno se imagina, pero la mayoría de las historias de él no, yo diría que un 50% por lo menos de las historias de él no son necesariamente de terror, y en ese caso lo que yo diría, uno consideraría como de terror o miedo, lo que sea, es todo el tema de que Carrie tiene un poder que es la telequinesis, o telequinesis, olvidémonos, bueno, tiene ese poder de mover las cosas con la mente. Entonces, y claro, entonces hay ciertas escenas que van muy relacionadas con ello, pero pues yo diría más es como una historia de ciencia ficción, obviamente, por el tema de los superpoderes, pero también tiene un centro muy humano y habla mucho acerca de, obviamente, el tema del bullying, y me parece súper chévere, pues el bullying todavía existe, obviamente, y ya hoy día se han establecido como más formas de manejarlo y demás, pero entonces tener la oportunidad de verlo descrito en una historia de los años 70
Entonces es bastante interesante porque muestran cómo era una situación muy, muy agresiva y cómo podía afectar de verdad el desarrollo emocional de una persona, en este caso pues de Carrie. Pero entonces no solamente hablan, y el enfoque no solamente obviamente el tema del bullying, sino también, por ejemplo, el tema de los cambios que las personas pueden tener en el proceso de crecimiento. Y esto lo digo porque Carrie está y todos sus compañeros están entre los 16 y 17 años, están en ese proceso de salir, de terminar sus estudios básicos para irse a la universidad y demás. Y en esa época hay muchos cambios físicos, emocionales, y la historia habla mucho sobre eso y me parece súper chévere que lo conecta como con el tema, por ejemplo, del superpoder de Carrie. Y ese es que su superpoder se empezó a manifestar fue cuando ella empezó también a madurar físicamente. Entonces, estoy tratando de pensar qué tanto puedo decir de verdad sin dar tantos detalles, porque Carrie, siento yo que, o sea, muchos detalles se pueden considerar spoilers, obviamente el final es el principal spoiler, pero hay muchos otros detalles que digo, eso es chévere hablarlo, pero pues, o sea, de pronto no revelarlo. ¿No? Pero la cuestión es que lo que yo digo, la historia nos cuenta un poco de cómo nos presenta obviamente el personaje de Carrie, su situación particular con ese poder que ella tiene. Es una historia que en cuanto a líneas temporales, yo diría que tiene un par de saltos temporales porque nos hablan un poco de Carrie cuando era más niña y cuando se empezaron a manifestar por primera vez los poderes, y luego es como un salto al presente. El presente, diría yo que el presente es después de que pasan todos los eventos del libro. Porque resulta y pasa, es que esto sí sería un spoiler, algo sucede que llama la atención de los medios de comunicación, de las noticias y todo el cuento, y entonces se podría decir que Carrie como un libro está estructurado como un recuento de lo que pasó, y es un recuento, es una reconstrucción de acuerdo a lo que hay en periódicos, de acuerdo a lo que hay en diarios, en libros, de acuerdo, o sea, gente que vivió lo que pasó, escribieron libros sobre ello. La ciencia se metió en el cuento, me parece súper interesante porque nosotros nos damos cuenta y conocemos, por ejemplo, sobre el poder que Carrie tiene, es porque han hecho ciencia, han hecho investigación tratando de entender de dónde venía ese poder. Entonces es súper curioso. Entonces la historia, no, en todas las partes, viene una parte como que donde nos cuentan de la vida de Carrie, de lo que está pasando y todo lo que llevó a el evento principal, pero también hay muchos apartados de libros, de revistas, de artículos científicos, de artículos de periódicos, donde contaban cosas también que pasaron y cosas que empezaron a hacer sospechar de que Carrie era especial porque tenía pues este poder. Entonces, en sí el libro es como una recopilación, y entonces Stephen King usa este recurso de que está el relato por terceros que vivieron cerca, que conocieron a Carrie, pero también está como la historia en sí, que no la está contando King. Entonces, es esa forma, esa estructura. Entonces, es interesante, es chévere porque uno también tiene la oportunidad como de ver en este mundo de ficción, por ejemplo, que existe un gen que está relacionado con el poder de Carrie. Eso me parece súper interesante. Y pues nos hablan cómo lo ven los de afuera y también, pues obviamente, cómo lo vivieron los personajes, pues, que obviamente en el libro son tratados como si fueran, o sea, como si fuera algo que sucedió en la vida real. Pero pues para nosotros afuera es obviamente todo ficción. Pero pues sí, básicamente, o sea, estoy tratando de no decir muchas cosas, pero en fin, lo que yo digo, la historia me parece que es chévere porque no sé, o sea, si bien el poder de Carrie y lo que lleva a que suceda este grande evento, que bueno, es bien particular lo que sucede, o sea, al final es como la gota que derramó el vaso, por así decirlo. Y entonces la historia nos cuenta como en qué punto empezó y por qué sucedió lo que sucedió y todo lo que pasó después de las consecuencias de. Entonces es súper chévere, siento yo que está bien estructurado y King hizo un buen trabajo. Como yo digo, construyendo el personaje de Carrie, es muy fácil encariñarse con ella y tenerle empatía por lo que está pasando, obviamente. Y pues nada, o sea, a mí me encantó, me gustó mucho, la verdad. En esta segunda lectura yo recordaba muchos detalles, pero pues obviamente había otros que no recordaba muy bien. Y pues yo disfruté mucho leyéndolo, como es un libro corto,
no es, o sea, y no es tedioso, la verdad, a pesar de que a quien le encanta escribir cosas, a veces se puede alargar. En este caso siento yo que estuvo todo muy al punto. Para haber sido el primer libro, o sea, a mí me gustó, la verdad. Obviamente hay que ir mirando cómo va esa evolución de... Todos los libros de él son diferentes, hay algunas cosas que sí son muy similares, pero pues en general, si ustedes no se lo han leído, yo lo recomiendo, porque de verdad me gusta. Como digo, el personaje de Carrie es un personaje que está muy bien construido, y todos los personajes o sea, alrededor de también. O sea, uno entiende, o bueno, no entiende, bueno, las decisiones que toman y lo que hacen, como que de alguna otra forma no es tan ajeno, no es tan raro, no es tan irreal, diría yo. Siento que en muchos momentos hay cosas muy realistas, y entonces me parece muy interesante ver cómo lo maneja. El libro también maneja un contexto en cuanto a lo que es el fanatismo religioso bastante interesante. Creo, o sea, es curioso porque el último libro que leí de King, que es No tengas miedo, que es creo que es del año pasado, es muy nuevo, también tenía un enfoque en una parte de la historia muy relacionada con el tema religioso. Entonces es curioso porque pues acá también pasa. Entonces, pero pues sí, obviamente de una manera diferente, pero pues similar. En fin, la cuestión es que sí, o sea, es una historia chévere. Los villanos se hacen odiar. O sea, Chris y Billy, que se podría decir que son los malos bueno, y la mamá, porque como ella decía, o sea, el tema es que la pobre Carrie no solamente tiene problemas en la escuela, también en la casa. La mamá, esa señora Margaret, es una cosa loquísima, es una cosa horrorosa. Entonces la mamá, o sea, en realidad, ahorita que hable de los spoilers, posiblemente se escucharán o sabrán de los detalles de qué es lo que pasó, pero si alguien tuvo la culpa de todo lo que pasó, fue la mamá. O sea, la mamá es la única culpable de todo. Obviamente, pues hay otros culpables, pero siento yo que, o sea, si la mamá hubiera sido diferente, las cosas hubieran sido muy diferentes también. Entonces, definitivamente, y entonces uno llega también a tener esos sentimientos de, pues no, o sea, no es odiar el personaje, porque de verdad, o sea, unas cosas pues terribles, pues las que le hacen a la pobre Carrie. Entonces, pero sí, es muy chévere, es muy interesante. Yo lo recomiendo si no se lo han leído, para los que no se lo han leído. Siento que es una historia chévere, y para introducirse al mundo de King siento que es una buena forma, porque siento yo que no es, o sea, no es tan, muchas veces, o sea, no es un libro complejo, no es una historia compleja, y los personajes es fácil seguirlos, es fácil, lo que yo digo, empatizar en el caso de Carrie con ella, y como que seguirle el ritmo, tiene buen ritmo. Entonces siento yo que si alguien quiere empezar a leer a Stephen King, empezar con Carrie es buena decisión. Entonces, nada, eso lo voy a dejar por el momento. Vamos a ver qué puedo hablar en los detalles. Siento yo que ahí sí hay para hablar mucho, pero voy a intentar no alargarme en todas formas. Entonces, hablemos de los spoilers de Carrie. Carrie, como yo digo, tiene obviamente el super spoiler del final, pero considero yo que, siento yo que Carrie hace tanto parte de la cultura popular, que hasta una persona que de pronto no haya leído el libro puede saber qué es lo que pasa en la historia, ¿no? Porque yo siempre, lo que yo digo, yo desde antes que me lo leí en el 2021 por primera vez, yo ya tenía la imagen de Carrie bañada en sangre. Y entonces siento yo que es una imagen muy común. Entonces, pero sí, o sea, esa es la gota que derramó el vaso. Pero el spoiler principal es precisamente ese super evento gigante que sucedió en el baile, del prom del colegio, de la escuela de la que asistía Carrie, y que llevó a la destrucción de la ciudad, básicamente. Entonces, yo puedo entrar hablando de eso como el spoiler principal. El spoiler principal pues es eso, el momento en el que Carrie explota después de tanta humillación, después de tanto bullying, y se desencadena una destrucción masiva en las ciudades, que no es una destrucción solamente de unos cuantos. Al final, en algún punto del libro nos dicen que murieron más de 400 personas en esa noche, por todo lo que sucedió. Y pues la ciudad literalmente quedó destruida. La ciudad, los negocios destruidos, la ciudad destruida, al punto de que la gente ni siquiera tenía esperanza de reconstruir. Los que sobrevivieron decidieron irse mejor, porque no había esperanza de nada. Entonces, o sea, la magnitud de lo que pasa hacia el final, pues, es increíble. Y entonces, claro, yo digo, ese es el spoiler principal.
Obviamente sabemos que en medio de ese proceso muere mucha gente, mueren casi todos los personajes de los que hablé en la parte sin spoilers. Creo que la única persona que sobrevive es Sue. Bueno, y la profesora y el principal, el director, ellos sobreviven, y Sue, Susan. De resto, pues Carrie muere, la mamá muere, Tommy muere, Chris y Billy mueren, o sea, todo el mundo casi que muere, casi todos los personajes que nos nombran mueren. Hay muy pocos que sobreviven. Pero pues sí, a mí la historia de verdad me gusta mucho cómo nos sientan pues el tono desde el inicio, y lo que yo mencionaba, me gusta que obviamente el libro en este caso enfoca mucho el tema del poder que tiene Carrie con el hecho de que ella está pasando por la pubertad. Un poco tarde, pero lo está pasando, y entonces nos muestran como que todo empezó a como que acumularse, un poquito venía acumulándose hasta los 16 años de Carrie, pero en el momento en que ella tiene este momento de que le hacen bullying en el baño de niñas, que le llega la menstruación por primera vez, y las niñas estas lideradas por Chris le hacen bullying, le tiran toallas, le tiran tampones, la golpean, o sea, es una cosa que yo decía, uff, pero qué, o sea, este bullying es a otro nivel. Y algo que siento yo que es tan sensible, como es el tema de la menstruación en una mujer y de todos los cambios que eso conlleva. Entonces digo yo, se mete mucho con el tema emocional, y cómo eso de verdad, o sea, es un cambio tan grande que está sucediendo dentro de Carrie, que es lo que al mismo tiempo, y lo que yo me parece interesante, que lo conecta con que a partir de ese punto los poderes de ella empiezan a manifestarse más, y ella es más consciente de esos poderes, y también está más en ese proceso de que voy a aprender a controlarlos y a manejarlos. Entonces, eso me parece súper chévere que King haya hecho esa conexión, que en los apartados donde nos hablan como que los científicos que han estado haciendo estudios hablan de que eso, de que ellos sienten que este gen, porque es un gen, es algo genético, se activó en ese momento por la pubertad. En realidad, cuando vamos leyendo nos vamos dando cuenta que en realidad antes, desde que Carrie estaba pequeña, nos cuentan de un episodio, por ejemplo, que cuando Carrie tenía 3 años hubo una lluvia de piedras en su casa, y una lluvia de piedras que rompió el techo y todo eso, y todo el resto del barrio estaba bien y solamente llovían piedras en la casa de Carrie. Obviamente después nos dan más contexto, nos damos cuenta que en ese momento eso sucede porque Carrie se estaba defendiendo, su mamá le quería quitar la vida, literal, a una niña de 3 años, o sea. Y entonces nos hablan de que la forma en que ella se defendió fue con esa lluvia de piedras. Y con el paso de los años hay más momentos en los que Carrie como que sabía que había algo particular, un poder, pero no es hasta este punto, ¿no? Este momento en la ducha de la escuela, donde pues como que gracias, bueno, el tema de la menstruación y demás, y la pubertad y los cambios hacen que el poder como que se manifieste, salga más a la superficie. Y pues me parece pues obviamente interesante, que obviamente eso es lo que nos da como el tono de la historia. Y ahí es donde conocemos a nuestra villana, que es Chris, y también a Sue, que Sue es como una coprotagonista, por así decirlo, porque nos muestran mucho, y es un personaje que es muy importante. Ella es una de las pocas que sobrevive, y nos cuentan cómo ella, después de ese momento de bullying y demás, ella se siente tan mal que empieza a buscar la manera de como que de hacer algo por Carrie, ¿no? Y entonces ahí es cuando pues, nos empiezan a mostrar qué es lo que ella hace, y cómo ella se siente tan mal de todo lo que le dijeron y le hicieron a Carrie. Me parece muy interesante, obviamente, porque, o sea, sí, o sea, ella, o sea, aparte también todo eso se podría decir que fue culpa de la forma como al final se destruye la ciudad y todo, porque pues si Sue no hubiera intervenido, o sea, de pronto lo que pasó es que se aceleró todo, porque si Sue no hubiera intervenido, Carrie no hubiera ido al baile. Y si Carrie no hubiera ido al baile, entonces pues obviamente no hubiera pasado lo que pasó en el baile. Entonces se podría decir que en parte Sue tiene culpa ahí también, pero pues ella quería hacer algo bien, ¿no? Me parece muy, muy interesante cómo nos muestran que Sue pues tiene empieza a tener como una guerra consigo misma, con lo que con lo que es hacer el bien y no hacer el bien, y tratar de hacer cosas para como pedir disculpas y sentirse bien con ella misma. Ahí obviamente nos presentan su relación con Tommy. Tommy es un personaje que me dio mucho pesar, obviamente, la forma en la que termina
todo para él, porque nos lo muestran. Tommy es un chico popular, pero es un chico bien, es inteligente, tiene un futuro prometedor y pues quiere a Sue. Y porque quiere a Sue es que acepta la propuesta que Sue le hace. Y Sue le dice, yo quiero que en vez de ir los dos al baile de prom, usted invite a Carrie y vaya con ella. Y que la haga sentir como una chica normal y una chica querida. Y Tommy dice, bueno, si esto te va a hacer sentir mejor, lo hago. Y lo hace. Y entonces me parece muy bonito así como nos muestran con ese tipo de situaciones y las conversaciones que ellos tienen, las personalidades de los dos. Entonces sí, pero lo que digo, a mí me da mucho pesar porque Tommy muere en el baile, aunque pues le da un poquito de tranquilidad cuando King describe que si bien, o sea, él muere ahí, él en realidad no experimentó mucho dolor, ni siquiera se dio cuenta que era lo que estaba pasando. Entonces es por lo menos yo digo, bueno, porque lo que pasó en el baile y los que murieron en el baile, la forma en que murieron, no, no se le desea a nadie, la verdad. Pero entonces sí, creo que pues, es interesante ver cómo se va como creando todo para que suceda lo que sucedió en el baile. Obviamente lo que yo decía, la mamá de Carrie, que señora tan loca, obviamente, esta señora es fanática, esta señora le pega horrible y maltrata mucho a Carrie. Básicamente, o sea, ella dice que Carrie es como el fruto obviamente del pecado, que por la tentación que ella vivió en su momento con su esposo y que ella debería estar muerta, por eso ella intentó pues quitarle la vida cuando era una bebé, sobre todo porque, o sea, de alguna otra forma nos hacen entender que Margaret sabe que Carrie tiene un poder, pero ella obviamente lo asocia con el diablo. Básicamente dice que Carrie es como el diablo o está endemoniada, pues. Entonces, pero esas escenas con esa señora siempre eran un estrés leerlas porque, oiga, esta señora qué, y lo que digo, re loca. Pero bueno, en fin, pero pues me parece interesante ver cómo empiezan retratándonos esa relación que Carrie tiene con su mamá y llena de mucho terror, pero Carrie quería a su mamá de todas formas. Pero me gusta mucho cómo se empieza a ver esa evolución y Carrie empieza como que a entender que ella tiene algo, un poder que puede usar y empieza a usarlo para detener las agresiones de su mamá y empieza como que a empoderarse un poquito más. Es bueno ver un poquito ese cambio porque sí, lo que yo digo, una de las cosas que el libro tiene, que King hace, es que, o sea, uno ve todo lo que le pasa a Carrie y Carrie no es una mala persona, o sea, Carrie, o sea, ella quiere solamente vivir y no la dejan, o sea, su mamá no la deja, aparte de eso la tratan mal en el colegio y simplemente, bueno, ahí nos cuentan un poco de por qué empezó el bullying desde que estaba muy niña, pero ni siquiera una razón suficiente, entonces como que, y a uno a mí me da mucho pesar de verdad ver la situación con Carrie, y pues que al final también ella haya muerto, al final me dice, como que esta muchacha no tuvo la oportunidad, o sea, sí, pero muy, muy poquito, tuvo la oportunidad de sentirse querida y feliz antes de que todo se fuera a la nada. Pero entonces sí me gusta mucho como obviamente van construyendo todo eso y pues llegamos al evento final, al evento grande que es el baile, ¿no? Ella hace su propio vestido, ella le gusta coser, se hace su propio vestido y va al baile y es curioso como nos muestran que en ese momento ella tiene la oportunidad de hablar con sus compañeros y demás, con gente que muchas veces la ha mirado sobre el hombro o le ha hecho bullying y en ese momento nadie le hace bullying, en ese momento ella se siente como si perteneciera y durante gran parte del baile, antes de la coronación del rey y la reina del baile, ella, o sea, ella en las partes donde nos cuentan qué es lo que está pasando, nos muestran y nos cuentan a través de lo que está sucediendo y los pensamientos y demás, nos muestran que Carrie ella se siente feliz y se siente que pertenece. Entonces, esos momenticos fueron los que, bueno, alcanzó a tener, menos mal, antes de que todo pues acabara como terminó. Me gusta que obviamente por otro lado está el paralelo de lo que está pasando detrás, el plan que está detrás de arruinar la noche, que obviamente lo ideó Chris. Entonces, Chris por lo que ella hizo, porque o sea, hace bullying y no solo a Carrie, sino a mucha gente, a ella la castigan básicamente del colegio, le prohíben, o sea, creo que la suspenden y no puede ir al baile. Como ella es tan popular, pues obviamente ella está enojadísima y ella tiene un plan de arruinar el baile. Cuando se entera además de eso de que Tommy va a llevar a Carrie, ella dice como que no, pues no puedo dejar pasar esta oportunidad.
y se arma todo el plan con Billy, que Billy es un personaje que no estudia en el colegio, en realidad es un muchacho así rebelde de calle y todo el cuento, pero pues está con Chris y arman el plan. Y dicen, Chris arma todo, ella dice, yo voy a asegurarme de que a Tommy y a Carrie los coronen como el rey y la reina, porque en ese momento voy a cobrármelas. Y entonces la forma en la que se idean el cobro es que consiguen unos baldados de sangre de cerdo. Billy es el que se encarga. Esa escena horrible, no me gustó obviamente, pero King le da igual, él lo hace sentir muy incómodo. Nos cuentan cómo Billy va a una granja con sus amigos y matan a unos cerdos para quitarles la sangre. Y se llevan esa sangre y la ponen arriba del gimnasio donde es el baile y preparan todo para que cuando llegue el momento alguien que esté arriba jale una cuerda, caiga la sangre sobre las dos sillas del rey y la reina del baile y sea la humillación. Y tal cual pasa. O sea, nos cuentan cómo se dio todo. Obviamente King siempre le gusta escribir mucho y siento yo que eso es un buen en este tipo de situaciones, cómo se dio cada parte del plan y hasta que llegó el momento. Empieza la votación por el rey y la reina, hay un empate primero, y luego curiosamente cuando dicen para desempatar, estaban quedando empatados otra vez, pero solo un voto hizo la diferencia y curiosamente fue el voto de Tommy. Tommy dijo como que votemos por nosotros y votan y ese voto hizo la diferencia y por ese voto ganaron ellos. Pero en ese momento lo que yo digo es bonito ver como que en ese momento y todos estaban aplaudiendo y felices y ellos pasan y se sientan y todo muy bien hasta que sucede y caen los baldados de sangre y bañan a Carrie y bañan a un poco de gente y ¿qué pasa? Eso hace que la gente se empiece a reír y entonces es como, o sea, Carrie dice como que ¿qué está pasando? Me volvieron a traicionar, me están humillando otra vez públicamente y peor aún, o sea, después de haberme sentido que pertenecía, después de estar feliz, ¿por qué me hacen eso? Entonces ella es como que me traicionaron otra vez y inicialmente ella siente y dice, esto fue un plan, es decir, Tommy me invitó a salir, me invitó a venir, fue porque querían humillarme otra vez. Y entonces rompe mucho el corazón, obviamente, que ella tiene todos esos pensamientos y nos dicen, ella tiene todos esos pensamientos y todo este dolor, y es el dolor, y eso es lo que ella básicamente le hace enloquecer. Y ella, escuchando todas las risas, obviamente, por un lado nos dicen, Tommy básicamente casi que se muere en ese momento, uno de los baldes cae, le golpea en la cabeza y él queda inconsciente, y ya después pues muere, pero creo que él muere es por esa contusión, aunque no me acuerdo si no lo escribí, pero bueno. Y Carrie lo que hace es salir y sale y quiere huir, bañada en sangre, pero quiere huir y luego es como que ese chip se activa, como que pero ¿por qué voy a dejarlos que salgan con la suya? Y entonces toma la decisión, bloquea las puertas del gimnasio y básicamente genera que se dé un incendio, se caen los cables rotos y pues por la sangre y porque hay agua, activa los cositos que botan el agua, se me olvidó el nombre en inglés, es como los sprinklers. Cuando hay algo de incendio en un edificio los activa, entonces se mojan los cables que están rotos en contacto con el agua y eso se crea básicamente una corriente eléctrica dentro del gimnasio y pues todos los estudiantes estaban ahí. Entonces se empiezan a electrocutar, se empiezan a prender en fuego y entonces ella cierra las puertas, nadie puede salir, se arma el incendio, luego ella toma ya la decisión y en su cabeza está la decisión y dice, voy a terminar el trabajo y mi trabajo es acabar con la vida de mi mamá. Entonces ella se va caminando y ese es el objetivo de ella. Curiosamente, al mismo tiempo, su mamá también está preparada para acabar con la vida de Carrie. Ella dice, yo tengo que acabar con esto. Y se prepara, saca un cuchillísimo y lo prepara y se sienta a esperar a que llegue Carrie. Y entonces, no, eso mejor dicho, nos relatan obviamente cómo es el desespero dentro del gimnasio, los que alcanzaron a salir, y aparte de eso, como a medida que Carrie va caminando hacia su casa, empieza a destruir el resto de la ciudad, básicamente. Lo primero que hace es que ¿cómo es que se llama eso?
en ese momento se me olvidó, pero las cosas que usan los bomberos en las calles para conectar las mangueras, las cabezas de, bueno, no me acuerdo. Pero eso que uno ve en las películas que es como rojito, ella lo que hace es hace que eso estalle y el agua se pierda básicamente. Entonces cuando llegan los bomberos a intentar apagar el incendio del gimnasio, no tienen agua. Entonces eso hace que tengan que llamar a la ciudad, a la siguiente ciudad para que traigan agua y el incendio se empieza a propagar, ella empieza a hacer estallar todo lo que son las gasolineras. Básicamente, o sea, ella prende la ciudad y la destruye. Los vecinos y demás empiezan a salir y hay cables en el piso y hay agua y se electrocutan y se queman, o sea, una destrucción masiva. Hasta que ella llega a la casa, nos relatan cómo tiene como ese encuentro con su mamá y bueno, básicamente ahí se enfrentan y Carrie le quita la vida a su mamá de una manera que me pareció muy interesante porque nos muestran el poder que tiene Carrie. Carrie lo que hace simplemente es ordenarle sí, básicamente hacer que el corazón de su mamá se detenga, poco a poco, solo con el pensamiento. O sea, un poder bastante grande, digo yo, lograr eso. La mamá alcanza a herirla, alcanza a clavarle el cuchillo acá en el hombro. Pero bueno, Carrie lo que hace es que, bueno, con todo el dolor, porque ella no quería, ella quería a su mamá, o sea, en medio de todo, pero la quería. Y ya, ella decide como que con su herida ella dice, todavía me falta hacer algo, porque no es justo que salgan con la suya. De alguna otra forma ella sabe que las personas culpables de la broma fueron Chris y su novio. Entonces ella dice, yo necesito encontrarlos y necesito acabar con ellos, darles su merecido también. Y nos relatan, ¿no? Mientras tanto está el paralelo, obviamente, de Sue estaba en su casa porque pues no fue al baile y ella pues se da cuenta de todo lo que pasa y algo que me gusta mucho que hace King es que en un punto, cuando todo esto empieza a suceder, es como si todo el mundo, pues no todo el mundo, pero sí casi todas las personas que están cerca de Carrie empiezan a escuchar a Carrie en la cabeza y entonces ellos se dan cuenta que todo lo hizo Carrie, porque y es curioso cuando ponen los pedazos de las entrevistas que les hizo la policía y la gente de investigación y le decían, ¿pero usted vio a Carrie esa noche? No, pero ¿cómo sabía entonces que ella fue lo que hizo todo? Yo solo lo sabía, y era porque de alguna otra forma ellos se conectaron un poco con el poder de Carrie y la mente de Carrie, y Carrie básicamente, o sea, ellos sabían que era ella y que la que lo estaba haciendo, y en particular con Sue hubo una conexión mayor también allí. Sue se da cuenta que Tommy está muerto y ella dice, pues seguramente él está muerto, y entonces toma la decisión de buscar a Carrie. Y entonces, bueno, tenemos ahí como también ese momento en el que Carrie encuentra a Chris y a Billy y ellos iban a huir básicamente en un carro y Billy la ve y le tira el carro encima, pero Carrie, o sea, si no estoy mal, esa parte creo que, no sé si me confundí ahí, la leí un par de veces, creo que ellos alcanzan a atropellar a Carrie, pero Carrie también alcanza a hacer que el carro se vaya después de atropellarla y se estrelle y se maten pues los dos estrellados. Pero Carrie queda muy mal herida y Carrie ya está agonizando, pero entonces Sue la encuentra y en ese momento de agonizar Sue como que se conecta con ella y mentalmente como que Sue dice, yo necesito que usted mire y se dé cuenta que, o sea, nada de esto, o sea, yo no tuve la culpa de nada de esto, y que todo lo que pasó de que Tommy la invitara al baile y eso era algo muy honesto, no venía de un mal plan ni nada. Y lo último que hace Carrie es eso, Carrie se le mete en la cabeza a Sue y busca y mire, se da cuenta como en efecto, pues eso que ella pensaba que era una traición, en realidad no fue una traición, o sea, no por lo menos por parte de Tommy y de Sue, sino que eso fue por los otros, por Chris, básicamente. Entonces, y ella puede morir de alguna otra forma, o sea, no tranquila, sobre todo porque nos muestra de una manera muy interesante los últimos pensamientos y cómo Carrie agoniza, conectada todavía a la mente de Sue es como que ya suélteme, pero Sue la siente morir, y eso me parece muy interesante, obviamente, como al final conectan a los personajes de esa forma, y pues Carrie muere, y Sue pues se va. Y sí, básicamente el libro termina como que contándonos un poco lo que yo decía,
¿qué pasó después? El pueblo literalmente nadie quería reconstruirlo, las personas cobraron el seguro y se fueron las que sobrevivieron, porque pues imagínate la cantidad, murieron más de 400 personas, como 60, si no estoy mal, 70 estudiantes que estaban en el baile, que estaban a punto de graduarse. Entonces es una situación que afectó tanto al pueblo que el pueblo quedó acabado, pero pues también hubo mucha gente intentando investigar y averiguar o sea, de dónde venía este poder de Carrie. Me parece muy curioso, obviamente como conectan eso y dicen, reconocen es que eso lo hizo ella y era porque tenía un poder, pero ese poder era genético y todo. Y hablan un poco de cómo era algo como que heredado, ¿no? O por lo menos decían, ¿no? Decían que como que querían saber si era algo heredado. O sea, la verdad es que hay estas clases un poquito de biología porque hablan de un gen recesivo, de un gen dominante y de que las mujeres y que los hombres, y es súper chévere como hasta aquí se inventa la forma de científicamente darle sentido al poder. Eso es súper chévere, pues para mí que yo obviamente pues estudio y hago un poquito de ciencia, es algo muy chévere. Pero sí, entonces esa parte donde empiezan como a hablar de eso, nosotros como lectores nos damos cuenta que es algo heredable. La abuela de Carrie lo tenía también. Y pues nada, pero entonces es muy curioso porque obviamente el libro termina diciendo algo así como que, porque claro, ¿cuál era por qué querían investigar y todo esto? Era porque querían saber, ¿será que es que hay más niños o niñas aquí afuera, bueno, niñas especialmente, que tengan ese gen y que puedan tener esa capacidad y esos poderes que tuvo Carrie y ocasionar lo que ocasionó a Carrie? Pero llegó un momento en el que dicen, creemos que no, que las condiciones que hicieron que eso sucediera con Carrie no se van a volver a dar y no se va a volver a pasar, no va a volver a pasar esto. Pero me gusta como King de alguna otra forma dice como que seguros, porque al final hay una carta con unos personajes X, pero es una carta. Alguien le está enviando la carta a alguien más. Creo que son dos hermanas, si no se llama que están hablando. Y la hermana dice como que la niña está muy bien, ya empezó como que a crecer más, y le gusta jugar y las cosas vuelan alrededor de ella cuando está jugando. Y entonces como que si hay más personas allá afuera, hay más niños allá afuera con el gen, con el poder, pero pues apenas están creciendo, apenas se está desarrollando. Entonces me parece súper chévere porque queda uno ahí como que es un final un poquito como abierto, como quien dice lo que pasó con Carrie puede volver a suceder. Pero lo que yo decía, siento yo que lo que pasó con Carrie al final fue culpa de la mamá. O sea, primero la mamá de verdad. Yo acá no entré en detalles, hablé de algunas cosas, pero todo lo que la mamá hace y cómo trata a Carrie y demás, tiene mucho que ver en la personalidad de Carrie y en la vida tan encerrada y solitaria de Carrie. Y pues lo que digo, o sea, la mamá, gran parte de culpa y obviamente Chris, por todo el bullying que hizo y demás. Pero lo que yo decía, si Sue no le hubiera dicho a Tommy, posiblemente hubiera habido otro momento en el que la ira de Carrie hubiera estallado, pero no hubiera sido en el baile. O sea, posiblemente hubiera sido un panorama diferente. Pero pues bueno, así tenía que suceder pues para contarnos la historia. Pero pues sí, la verdad es que sí, lo que yo digo, a mí me gusta, como yo en algún momento lo voy a mencionar muchas veces, a quien le da igual matar a personajes a diestra y siniestra, le da igual matar a los protagonistas. Eso es para mí algo que en la primera vez que leí a King me dio muy duro, porque yo me apego mucho a los protagonistas. Entonces, cuando King los mata es como que, pero uno con King tiene que aprenderse a acostumbrar a eso. Pero pues nada, sí, es una historia que es muy interesante, es muy chévere, es entretenida y es una muy buena forma de empezar a leer a King. Entonces, nada, creo que eso es todo. Se me alargó mucho el video, ahí me disculpan, pero es que de verdad es una historia muy interesante y tiene mucho de lo que uno puede hablar. Entonces, nada, si ustedes ya se lo leyeron, ¿qué les pareció esta historia? ¿Qué les parecen las otras historias de King también? Y pues nada, ahí me cuentan, ahí me dejan en los comentarios. Vamos a seguir, obviamente, con esta lista de lectura que es gigante, por cierto, es muy gigante, pero o sea, acá vamos a estar entretenidos, pues. Y pues nada, ya saben, dejan sus comentarios. Yo voy a dejar por ahí el link, por supuesto, para quienes quieran conseguir este libro. Y nada, entonces, nada, espero que estén muy bien, que sigan leyendo mucho y nos vemos entonces en la próxima historia.